Buenos días a todos desde la playa de Cullera, desde este restaurante mediterráneo, este fantástico Hotel Sicania que nos acoge una vez más para un evento relacionado con el turismo, donde mejor que en esta espectacular playa y en esta espectacular terraza. Les saludamos desde Cullera, como decía, para desarrollar un encuentro llamado Climas para el Cambio en el ámbito del sector turístico. Evento que se desarrolla de la mano de Hidracua y Aguas de Cullera y el periódico Levante, el Mercantil Valenciano. Quiero saludar no solo a las personas que nos acompañan de la sociedad de Cullera, de personas de distintos ámbitos, del turismo, de la sostenibilidad, del medio ambiente que nos acompañan, y también a las personas que nos acompañan en la transmisión en streaming que estamos realizando y que podrán ver todas las personas que tengan interés en lo que es el turismo, en lo que es la sostenibilidad y en lo que es la huella de carbono. Y tenemos con nosotros a 4 espectaculares ponentes que nos van a acompañar en este recorrido de poco menos de una hora. Quiero presentar, está a mi derecha Laura Gascón, es la gerente de Hidracua y Aigües de Cullera. Buenos días, Laura. Buenos días. A su derecha está Francesc Colomer, es el secretario autonómico de Turismo. Buenos días, Francesc. Gracias. Débora Marí, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Cullera. Buenos días, Débora. Buenos días. Y Dolores Ordóñez, buenos días, vicepresidenta de Gaia X, España y Turistec. Buenos Iremos días. recorriendo. ¿Qué tal? Dolores viene de fuera, viene de Palma de Mallorca, le agradecemos especialmente su presencia. Gracias a vosotros. Y será un placer compartir con ella y escuchar sus aportaciones. Bueno, pues entrando en materia, como saben ustedes, el turismo incide directamente en la lucha contra la crisis climática. Es un sector sensible que aporta el 14% aproximadamente del Producto Interior Bruto de España y tiene un peso específico en la Comunidad Valenciana, del que nuestro secretario autonómico de Turismo dará buena cuenta en breve. La Comunidad Valenciana recibe aproximadamente al año casi 10 millones de turistas, de los que la mitad son extranjeros y la otra mitad son turismo nacional, como saben ustedes. Y sus comportamientos afectan directamente a la evolución del cambio climático porque afectan al medio ambiente. Todos los turistas que nos acompañan quieren disfrutar de los espacios naturales, de los espacios de ocio y, naturalmente, pues todo ese consumo deja una huella. Y la responsabilidad de la administración, de los operadores, del mundo del medio ambiente y del turismo, de las empresas turísticas, es conseguir el máximo disfrute, la máxima experiencia de disfrute por parte de los turistas con el menor impacto sobre el medio ambiente para preservar esos espacios que nos hacen diferentes y que hacen que año tras año vengan a visitarnos. De eso especialmente es de lo que vamos a hablar en esta sesión. Y nos gustaría empezar por el secretario autonómico de Turismo, por Francesc Colomer. Se lo preguntaremos a los 4 ponentes que nos acompañan, pero, señor Colomer, nos gustaría empezar por que nos explique cuál es la importancia de la sostenibilidad en el mapa turístico, un mapa turístico complicado en el que los países y las regiones y las ciudades compiten entre sí y la sostenibilidad se ha convertido en un factor de competencia. Me gustaría saber, desde la Administración valenciana, que nos consta que despliega herramientas y esfuerzos, pues ¿qué se está haciendo desde la Administración para reforzar esa imagen de máximo disfrute y mínimo consumo de espacios naturales y de todo el entorno del medio ambiente? Nada, muchísimas gracias, Julio, y gracias al periódico Levante, a Hidracua, Aguas de Cullera, por la iniciativa, ¿no? Es un comienzo un poco protocolario, convencional, previsible, pero que es importante, ¿no? Destacar el papel de empresas que se inscriben o se enrolan en la economía del futuro, ¿no? En esta sensibilidad, en esta preocupación, y fundan el modelo de negocio y la visión. Necesitamos siempre, la palabra visión me lleva a otra que es fundamental, ¿no? Necesitamos visionarios que sean capaces de ver cómo puede ser el futuro y evitar la gran distopía, porque estamos en tiempo de descuento. Sé que te gusta el fútbol, Julio, en tiempo de descuento también se ganan partidos. Y creo que sobre todo en tiempo de descuento. No, lo digo porque como sociedad, como empresas, como seres humanos tenemos el reto de saber comprender muy bien qué es el tiempo que nos queda disponible para dar un viraje. Y yo soy de los que afirma que el turismo es punta de lanza de la transformación, de la revolución verde, que no será una revolución analógica, será digital,
Por eso va a ser tan importante la red de destinos turísticos inteligentes, todo lo que estamos haciendo para medir, para interpretar bien la cuarta revolución industrial, la economía del dato, no la acumulación sin más, sino la acumulación de información, la sensorización sin más, sino para tener conocimiento, tomar decisiones, descarbonizar e inscribirnos en lo que ya nuestro libro blanco de turismo prescribió antes de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, que es la gran aventura premonitoria. Siempre hablamos de esto últimamente, de lo que ha sido después el mundo post-pandemia y el Next Generation, que es donde nos estamos agarrando para la gran transformación, porque las ideas, Julio, los valores, los principios, la hoja de ruta, creo que en nuestra legislación, en nuestro plan estratégico, en nuestros documentos de cómo cumplir las 100 recomendaciones para los 17 ODS en destino turístico, nuestros documentos para cumplir los 17 ODS en el mundo de la empresa, donde el cambio climático, donde el tema de la gestión de los recursos hídricos, de la gestión de los residuos, de la descarbonización, etcétera, ya la teníamos incubada conceptualmente, porque creo que eso no es mérito del gobierno, es mérito de una sintonía de este gran ecosistema público, privado, social, académico, que es el turismo en nuestra Comunidad Valenciana. Ahora, si me pides la opinión en qué nos tenemos que aplicar, en qué no nos podemos distraer, en qué tenemos que ser audaces y puntuales, es en aprovechar los Next Generation, porque precisamente la métrica que premia los recursos y las ayudas va encaminada a hacer compatible al final lo que es la industria de la felicidad, nuestros paisajes, valores y atributos, en lo que, en definitiva, en lo que es la sostenibilidad. Y acabo sostenibilidad y un concepto que nos comienza a interesar mucho más, que es el turismo regenerativo, ¿no? Del cual no sé si tener mucho tiempo para comentar. Pero, suena muy bien, intentaremos que tengas tiempo para explicarlo. Pero la buena noticia, que es un reto, es que hay una tendencia, no sé si viene de la mano de los millennials todavía, o de la juventud, de las nuevas generaciones. Humberto Eco decía que no merecía la pena invertir en su generación a la hora de formar ecólogos, que era una generación perdida. Yo no soy tan derrotista, es decir, es un reto intergeneracional, pero es cierto que de abajo vienen, y es la gran esperanza, exigiéndonos a los destinos no tener remordimiento, es aquello que creo que alguien califica como el fly shame, ¿no? El no tener vergüenza a volar. Digo volar, el uso del avión como uno de los primeros elementos de la cadena de valor y de la cadena de productos y servicios que consumimos cuando hacemos turismo y buscamos experiencia. Muchas veces comienza volando y muchas veces miramos a destinos como Cullera o como cualquier otro, o como Benidorm, con todos los estigmas y topicazos que generan, cuando son ciudades que hacen un esfuerzo tremendo por la sostenibilidad. Y a lo mejor tendríamos que mirar más a la industria del transporte, que tiene que correr mucho más deprisa para descarbonizarse y tal, ¿no? Lo digo porque hay una tendencia de mercado y al final quien consagra que las cosas van bien y que las cosas prosperarán es el mercado. El mercado, que siempre digo, Julio, son personas, familias, ciudadanos, tomando decisiones. Y si la decisión que toman, por eso la cultura y la educación es tan importante, ¿no? Tener esta concepción tan abierta, ¿no? Abriendo al máximo el angular de cuál es toda la cadena de valor, y el consumidor, el turista, el viajero, el peregrino lo es, tomará decisiones sin querer tener remordimiento de no estar, al escoger destino, lesionando al planeta. Entonces, como será una revolución digital, podrán medir y podrán saber, y esta es la gran revolución, y aquí David tumbará a Goliat, y David seremos todos con nuestro smartphone, pudiendo saber, mira, Cullera se ha descarbonizado, Cullera tiene hoteles que ya la huella de carbono, que ya la gestión de residuos, que ya tantas cosas que computarán en la decisión emocional de la persona, del turista potencial, que premiará al que haya hecho bien sus deberes. Eso todavía no es una gran masa crítica, todavía no es lo que la gran turoperación mundial a lo mejor moviliza para aquí, para allá y tal, pero sí que es el target de objetivos, ¿no? Del segmento de la demanda
hacia el que creo que esta comunidad debe dirigirse y pelear por ella, ¿no? Sin duda. Muy bien, pues hablaba Francesc Colomer de métricas, hablaremos después de métricas con una especialista en datos para elaborar esas métricas y obtener las conclusiones que necesitamos, pero antes vamos al destino turístico que nos acoge. Débora Marí es la concejala de turismo de Cullera, del Ayuntamiento de Cullera. Decía el señor Colomer que Cullera ha hecho los deberes y que está en fase de se ha descarbonizado y ya hay los hoteles, los servicios, ya tenéis en cuenta el Ayuntamiento de Cullera todas esas cuestiones que el turista y también el ciudadano, el residente, aprecia para un destino turístico tan exigente como es Cullera, ¿no? Débora, sí. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo desde el Ayuntamiento de Cullera para lo que planteábamos al principio, conseguir que la experiencia turística, la experiencia del visitante sea la óptima con el mínimo impacto ambiental? Sí, en primer lugar me gustaría agradeceros el hecho de que hayáis llevado este encuentro aquí en Cullera y, como no, un placer compartirlo con todos vosotros. Y antes de entrar a abordar esta cuestión que me estás planteando, Julio, sí que me gustaría hacer una reflexión en la línea que estaba comentando el secretario autonómico, y es que, sin lugar a dudas, las ciudades turísticas tienen un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. No obstante, lo que tenemos que tener claro es que el turismo no puede ser concebido como una amenaza, sino más bien como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de transformación de las ciudades. Y esta oportunidad no puede ser entendida, no puede ser llevada a cabo a toda costa, sino que ha de llevarse a cabo de manera responsable. Y considero que un crecimiento turístico responsable es equivalente a un crecimiento turístico sostenible, entendiendo la sostenibilidad no como una moda, no como una tendencia, sino más bien como una exigencia, como una necesidad real que requiere precisamente de un proceso continuo para asumir todos y cada uno de los agentes implicados este compromiso. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Cullera, ya desde 2019 incluimos dentro de la estrategia turística, con la elaboración del Plan Director de Destino Turístico Inteligente, esta apuesta por la sostenibilidad, y con posterioridad, a principios de 2020, ingresamos dentro de la red de destinos turísticos inteligentes de la Comunidad Valenciana y con posterioridad dentro de la red nacional. No obstante, lo que sí que hemos podido comprobar es que precisamente la pandemia ha acelerado este proceso apostando por la sostenibilidad, puesto que hemos podido comprobar que no existe un plan B y que la sostenibilidad es algo que es innegociable para los destinos. Por tanto, en esta línea de avanzar en pro de la sostenibilidad, seguimos trabajando dentro de un plan de sostenibilidad turística dotado de 3 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea, y que precisamente dentro de las 4 líneas que contemplan este plan de sostenibilidad turística, si algo es indudable, si algo es necesario, es el cumplimiento no solo del etiquetado verde, sino también del etiquetado digital. Por tanto, la digitalización de los destinos turísticos, en este caso, considero que es necesaria para mejorar la vida de las personas, es necesaria para dotar de competitividad, en este caso, a un destino, y, cómo no, para adoptar sistemas por parte de los destinos de gestión inteligente, de gestión efectiva, de gestión responsable del destino, no solo a nivel medioambiental, sino también a nivel económico y a nivel social. Y, en definitiva, la sostenibilidad va ligada necesariamente a la digitalización, va ligada necesariamente a la reducción de la huella de carbono, y ello lo que redundará es en dotar de competitividad a nuestro destino turístico. Desde Cullera trabajamos en que cada día ser más sostenibles. Apostamos por una movilidad sostenible. Hemos creado una red de parkings disuasorios con más de 500 plazas gratuitas. También somos líderes en la comarca en puntos de recarga. Tenemos 15 fuentes de alimentación eléctrica, y además apostamos por el uso de vehículos con etiqueta eco y con etiqueta cero,
los cuales no pagan en las zonas de estacionamiento regulado. Tenemos una amplia red de carril bici, la cual dentro de estos fondos Next Generation la intención es ampliarla, y seguimos apostando pues, por adoptar sistemas de alumbrado sostenible, por adoptar sistemas de un uso de riego inteligente y, en definitiva, por una apuesta clara por la sostenibilidad. Pero lo que sí que tenemos muy claro es que eso lo tenemos que realizar codo con codo y de la mano del sector. O sea, la colaboración público-privada es muy necesaria y más en estos últimos tiempos hemos podido ver su importancia. Y lo que tenemos muy claro es que la sostenibilidad, la apuesta por la sostenibilidad no deja de ser un proceso continuo, que requiere de la implicación y del compromiso de todos, puesto que al final las ciudades turísticas, como en este caso Cullera, no dejan de ser núcleos de convivencia donde se conjuga, por una parte, una congregación de personas en épocas determinadas del año y, por otra parte, una serie de recursos, unos recursos que no dejan de ser limitados. Y, por tanto, en este punto, el apostar también por la digitalización del destino dentro de los fondos Next Generation, precisamente lo que nos va a proporcionar es el poder llevar a cabo una gestión de este binomio, el persona-recurso, de una manera responsable, de una manera eficiente y en cumplimiento, como no, de los objetivos de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030 y de los objetivos marcados para la reducción de la huella de carbono. Perfecto. Hablaremos de la digitalización, de iniciativas de digitalización para mejorar el posicionamiento de ciudades y la experiencia de usuario. Pero es la hora de Dolores Ordóñez. Dolores Ordóñez es vicepresidenta, tiene tres condiciones. Vicepresidenta de Gaia X Hub de España. Es un proyecto con aval europeo para el tratamiento y la disponibilidad de datos. Es también la vicepresidenta de Turistec, es un hub, es un clúster, perdón, para prestación de servicios a ciudades inteligentes en el ámbito turístico, para un turismo inteligente, y también es la directora de su empresa, AnySolution. Desde esas tres facetas, ella viene desde Palma de Mallorca, donde el turismo también es una experiencia, una industria importantísima. Y nos gustaría, Dolores, que nos explicaras un poco por dónde están las corrientes, qué es lo que se está haciendo desde tu visión experta, no solo de España, sino de ámbito europeo, qué es lo que están haciendo los países, qué es lo que están haciendo las ciudades y en las regiones para compatibilizar esa experiencia, la mejor experiencia con el mínimo impacto. Bueno, ante todo, y como han hecho mis compañeros, agradecer el hecho de estar en Cullera. Yo creo que me alegra mucho, y especialmente porque yo vine a Cullera, yo creo que hace unos 20 años, a hablar de Agenda Local 21, ¿no? en esa evolución hacia la sostenibilidad. Por lo tanto, yo creo que es un lugar idóneo para estar organizando este evento. Gracias Hidracua y Aguas de Cullera y a Levante por la organización y sobre todo por invitarme a venir aquí, ¿no? La sostenibilidad parece que es una palabra de moda o es una tendencia, pero no tenemos que olvidar de dónde viene. El informe Brundtland es del 89, la Carta de Aalborg es del 92. Estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Y todavía muchas veces estamos preguntándonos esa sostenibilidad qué es, ¿no? Si es solamente medioambiental, si hay que conjugarla con la parte social económica. Dependiendo de los entornos con los que estamos hablando, están surgiendo todavía definiciones que nos llaman mucho la atención, porque yo creo que eso ya ha quedado claro y patente que es una necesidad en cualquier estrategia que se lleve a cabo por parte de los destinos. Además, cuando empezó todo el tema de destinos turísticos inteligentes, tenemos que ver el punto de partida. Se empezó a hablar de ciudades inteligentes y en el 2010 empezaron a surgir esos conceptos de que, bueno, tenemos las ciudades inteligentes, pero hay ciudades que reciben gente. Entonces, esa gente, ¿cómo lo conjugamos con los habitantes de esa ciudad, ¿no? ¿Vale? Pues son destinos. ¿Cómo podemos hacer que esas ciudades inteligentes sean también destinos turísticos inteligentes, ¿no? A partir de ahí, yo creo que España ha tomado un posicionamiento en convertirse en un referente a nivel mundial. Tenemos la red de destinos turísticos inteligentes, que con su metodología, además apoyado en una norma, la norma UNE 178-501 y la 502, que marca los indicadores, nos pone
las claves, las bases para que cualquier destino empiece a trabajar sobre una metodología probada, testada y que además se está poniendo en marcha no solamente en España, sino que también estamos consiguiendo pues, exportarla a Sudamérica. A partir de ahí estamos viendo que la Unión Europea empezó también a trabajar todo el tema de sostenibilidad. El turismo no es una política europea. Y yo creo que ha tenido que llegar una gran pandemia para que se diesen cuenta de la importancia de ese impacto, de ese 14% de impacto en el Producto Interior Bruto de la Unión Europea y de España del turismo. Pero luego también yo creo que se han dado cuenta de que el turismo es un sector que es totalmente transversal a todos los demás. Al principio se veían solamente las sinergias con el sector del transporte, que realmente pues hay un nexo natural, pero la pandemia nos ha enseñado que el turismo está relacionado absolutamente con todo. Nos hemos parado como el mundo, hemos dejado de poder movernos, ¿no? con ese confinamiento tan duro que hemos sufrido a nivel mundial, y hemos visto cómo se ha parado absolutamente todo. Al pararse todo, y os pongo el ejemplo de Baleares, se habían recogido las cosechas en marzo. Esas cosechas iban a vender a todos los hoteles. Y siempre decíamos que agricultura y turismo iban por separado, que no tenía nada que ver un sector de servicios con un sector primario. Esas cosechas se podrían. Teníamos que ver cómo generar esos equilibrios, ¿no? Entonces empezamos a ver que el motor económico, que es el turismo, también tiene un impacto en los otros sectores económicos, pero también tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Cómo nos sentimos todos encerrados durante ese tiempo. Eso ha afectado directamente a nuestra salud mental, esas ganas de viajar. La curiosidad es innata del ser humano. Por lo tanto, el poder desplazarnos, el poder ver, el poder disfrutar de estos entornos es algo que necesitamos. Necesitamos romper nuestra rutina. Y el turismo es fundamental. Por lo tanto, muchas veces, cuando se está hablando del turismo, y muchas veces que, sobre todo antes del COVID, estaba bastante denostado, ¿no? El turismo está relacionado con el ocio, está relacionado con una diversión, etcétera. Hemos empezado a ver que ese turismo tenemos que relacionarlo con esa calidad de vida del destino, de las personas que viven en el destino, porque al final es una actividad económica, es una industria, pero luego también con la calidad de vida de las personas que viajan, su salud. A partir de ahí tenemos que ver cuál es el impacto que ese turismo tiene en un destino, y por ello todas las estrategias que se han mencionado son fundamentales. Tenemos que saber a dónde queremos llegar, pero para saber a dónde queremos llegar tenemos que saber de dónde partimos. Y por eso ahí es tan importante los datos, tener estos planes de acciones, tener estos autodiagnósticos, tener muy claro en qué momento se encuentra nuestro municipio, en qué áreas somos fuertes y en cuáles no. Yo siempre digo que las metodologías están muy bien, te ponen un marco, el copy-paste no funciona nunca. ¿Por qué? Porque cada destino es completamente diferente. Vosotros aquí en Cullera, que tenéis tanta diferencia entre las tres provincias, pero luego en la tipología del turismo, en la tipología del turista que viene y lo que está demandando, eso también tenemos que ver cómo adaptarnos como destino. Entonces, está muy bien tener esas metodologías y a partir de esas metodologías adaptarlas a la realidad. Y una parte fundamental para adaptarlas a la realidad es trabajar conjuntamente con el ecosistema. Sin ecosistema no podemos llevar a cabo políticas que realmente sean válidas y tengan un valor y un efecto positivo sobre el territorio. Esa colaboración público-privada es fundamental. Y a partir de ahí entran los datos. Vamos a empezar a medir. ¿Qué vamos a medir? No se trata de desplegar sensores para empezar a coger datos que no tengan ningún sentido. Está muy bien, todo el mundo recoge datos, pero ¿para qué recogemos esos datos? Hay que dotarlos de inteligencia, ¿no? Eso nos tiene que dotar de la posibilidad de tomar las mejores decisiones en cada momento. Unas decisiones que sean lo más objetivas posibles. ¿Cuál es el efecto del impacto del turismo que está teniendo en nuestro destino? A nivel sostenible, de sostenibilidad, pero también a nivel social, a nivel económico. ¿Nos compensa recibir 10 millones de turistas o deberíamos recibir menos? ¿Cuál es el tipo de turista que necesitamos? ¿Cómo vamos a compaginar esa actividad turística con la calidad de vida de nuestros ciudadanos? Entonces, a partir de ahí, las tecnologías, que las tenemos que ver siempre como una herramienta, nos van a dotar de esa posibilidad de empezar a medir y también empezar a cambiar esas percepciones. Hasta ahora nos movemos por percepciones. Y el turista cuando viene, ve la playa, hay sitio, vienen y la llenamos. Pero vamos a ver también cómo vamos a mejorar la experiencia turística. Y eso también lo podemos hacer con la digitalización, ¿no? Entonces ahí tenemos mucho trabajo por delante, porque las tecnologías están, tenemos que utilizarlas de una manera pues, más eficiente. En el móvil es el gran aliado de los destinos, pero también del turista, por lo tanto tenemos que empezar a comunicarnos con el turista. ¿El turista sabe a qué destino llega? ¿Sabe que Cullera está trabajando en la reducción del impacto?
yo sé el impacto que estoy causando, ¿cómo lo puedo compensar, ¿no? Entonces nacen esas tendencias del turismo regenerativo, que también están ahora empezando. El tema de las islas, llevamos ya años trabajando, porque al final somos territorios como muy sensibles y es fundamental, ¿no? El agua es la que es, la electricidad nos ha tenido que conectar con un cable, los residuos están ahí, no podemos seguir generando más, o qué podemos hacer para compensarlos, ¿no? Entonces ese trabajo conjunto del sector privado con el sector público, con unas normativas que te aclaren y que te definan cuáles son las líneas hacia dónde tenemos que ir, la tecnología lo que nos va a ayudar es a decirnos que vamos o no por el buen camino. Perfecto. Desde luego la digitalización es una de las herramientas fundamentales en el cambio, pero hablaremos ahora a continuación de digitalización, pero ahora es el turno de Laura Gascón, la gerente de Hidracua y Aigües de Cullera. Precisamente, Climas para el Cambio es el nombre digamos, el lema principal en el que se está moviendo en estos momentos, que ha decidido moverse Hidracua y también una de sus empresas como Aguas de Cullera. Estamos hablando de climas para el cambio en el sector turístico, y un operador ambiental como es Hidracua, tan importante en la Comunidad Valenciana, ha visto claro que hay que cambiar cosas. Entonces, Laura, el reto del cambio, ¿cómo se ve el reto del cambio? ¿Cómo se aborda el reto del cambio? Hoy estamos hablando, en Cullera estamos hablando del sector turístico, en Elche recientemente hablabais del sector de educación, y estáis recorriendo la Comunidad Valenciana con una serie de debates como este, de distintos cambios, cambios necesarios. Ese cambio climático, ¿cómo se vive, cómo se ve desde una operadora ambiental como la que llevas adelante aquí en Cullera, en esa responsabilidad? Desde luego es importante y debe estar en el centro de vuestras operaciones y de vuestras preocupaciones. Sí, sí, así es, efectivamente. Bueno, estoy encantada de compartir esta mesa redonda con unos ponentes de semejante nivel, ¿no? Que a nivel turístico, por supuesto, son grandes expertos, ¿no? Al lado de lo que podamos nosotros como empresa gestora medioambiental, como tú muy bien has dicho, y que bueno, nosotros aportamos pues nuestro granito de arena en la medida de lo posible y de la gran responsabilidad que tenemos como gestores de un elemento tan básico para la vida como es el agua. El secretario autonómico hablaba de las empresas, hacía mención a la responsabilidad de las empresas, o que las empresas tengan ese tirón, ¿no? Y esa capacidad de abordar temas así. Desde Hidracua y Aigües de Cullera yo creo que somos absolutamente conscientes y lo tenemos totalmente interiorizado, que la gestión va vinculada a la sostenibilidad. Y bueno, prueba de ello es este gesto, ¿no? Que tenemos hoy aquí con la campaña Climas para el Cambio, que como bien mencionabas, Julio, es una iniciativa que se ha lanzado para abordar el tema del cambio climático, pero analizándolo desde un punto de vista específico de distintos sectores. Y como no podía ser de otro modo, en Cullera pues tenemos que hablar del turismo y de la sostenibilidad. Somos una empresa pues que aparentemente no vinculada al turismo, pero tiene una importancia tremenda, ¿no? La gestión de un recurso que llevamos entre manos, como es tan vital, el agua. Y bueno, en cuanto a la elección de los turistas, ¿no? Que hablábamos, los turistas son capaces de decidir si un destino es más sostenible, no lo es. Yo creo que quizá a día de hoy no sean tan conscientes, ¿no? Yo creo que se empieza a transmitir esta conciencia a la ciudadanía, pero en un futuro seguro que lo son. Y esperemos que más próximo que lejano. Efectivamente, la digitalización aportará muchísimo en la posibilidad de tener herramientas que midan indicadores, que nos permitan ver la realidad de los turismos a donde nos dirigimos. Creo que va a ser fundamental para esa decisión. Y lo que sí que tenemos que ser conscientes es que lo que sí que estamos notando a día de hoy son los efectos del cambio climático. Hemos sufrido episodios muy constantes de lluvias intensas o de sequías. Este año no para de llover, ¿no? Hasta mayo hemos estado todos viendo cómo llovía sin parar y decíamos, esto no parece la primavera, ¿no? Tenía que estar llegando ya las temperaturas más suaves, más agradables, y nos hemos encontrado pues con una entrada en el verano, ¿no? Pues muy lluviosa. En 2019 sufrimos inundaciones muy severas en el sur de la comunidad, en toda la Vega Baja. Aquí mismo en Cullera hemos estado pendientes del nivel del río, viendo a cada minuto cómo subía el nivel y un poco pues preocupados por el impacto que podía tener. Y todo eso son consecuencias de nuestras propias acciones. Entonces, eso el turista sí que lo ve y puede ser un motivo de decisión de adoptar el destino hacia un lugar y dirigirse hacia un lugar y hacia otro. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ¿qué cambios tenemos que producir? Bueno, yo creo que ya los hemos iniciado, ¿no? Tenemos ya el motor en marcha, estamos implantando muchas medidas que tienen que tener sus efectos en paliar los efectos negativos del cambio climático, y lo que buscan todos estos cambios es, bueno, pues oye, ser más eficientes en el
el consumo del propio recurso, ¿no? Minimizar las pérdidas para poder suministrar a la máxima población posible con esa reducción de pérdidas. Optimizar nuestros consumos energéticos, digitalizar las redes, disponer de datos para que nos permitan gestionar adecuadamente este recurso, ¿no? Ya entraremos en más materia en digitalización, pero tenemos muchos elementos que son claves. Podemos implantar soluciones basadas en la naturaleza que nos van a permitir ser respetuosos con el medio ambiente, dar soluciones a los problemas que nos podemos encontrar en cuanto a la gestión de un recurso como es el agua o en cuanto a lluvias torrenciales como estamos viviendo en distintos episodios y que además nos pueden aportar un valor añadido a la sociedad y desde el punto de vista social también este tipo de iniciativas, ser capaces de generar actividad educacional hacia la población, hacia la ciudadanía, hacia el propio turismo, ¿no? Es importante que al final el turista sí que sea capaz de ver que el destino que va a elegir ha implantado esa serie de acciones y que su huella va a ser mucho menor decidiendo este destino frente a otro y los va a anteponer. Eso seguro que llega ese momento en el que el turista sea capaz de verlo de una manera muy evidente y clara. Y bueno, pues en esa línea es en la que tenemos que seguir trabajando, implantando esas soluciones con la colaboración público-privada, aprovechando la oportunidad que nos brindan los fondos europeos, los Next Generation, estando preparados para aportar soluciones que ya estamos trabajando de manera conjunta con el Ayuntamiento de Cullera en este caso y con todos los ayuntamientos donde gestiona Hidracua, que estamos en un centenar de municipios y ya estamos trabajando para poder aprovechar al máximo todas esas oportunidades. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos que dar las gracias a Hidracua y Aguas de Cullera por llamar nuestra atención en esta campaña de Climas para el Cambio, porque una de las tareas que a veces a las que se concede poca importancia es a la sensibilización de la sociedad y eso pues ha de ser, como ya han dicho algunos de nuestros ponentes anteriormente, pues ha de ser una gota que vaya calando, porque si no, pues no conseguiremos los objetivos o llegaremos tarde a esos objetivos, ¿no? Hablábamos de digitalización, ha aparecido ya en las 4 intervenciones. Vamos a centrar esta siguiente fase de este encuentro en la digitalización. La digitalización aparece, desde luego la pandemia nos ha digitalizado mucho más de lo que estábamos a todos, ha digitalizado la sociedad desde el confinamiento y ha hecho de muchos de nosotros, desde luego hablo por mí, algo impensable antes de la pandemia. Pero bueno, es evidente que el turismo ha sido lo mismo que la actividad, el análisis económico ha sido punta de lanza en la digitalización, pues también el turismo ha sido punta de lanza en la digitalización, porque cada vez más estamos viendo que el turista mira en su smartphone, como señalaba Francesc Colomer, para elegir destino, para conocer ese destino, y el teléfono es la vía de entrada para comprar un viaje, para todo está en el teléfono. Entonces, es evidente que las herramientas de digitalización al servicio de la experiencia turística cobran, si eran importantes, han cobrado ahora un aspecto absolutamente decisivo, ¿no? Entonces, me gustaría que nuestros ponentes de esta mañana analizaran ahora ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que profundizar? ¿Qué servicios hay que prestar en digitalización para mejorar esa experiencia turística, nuestra oferta, nuestro posicionamiento de marca? Bueno, pues todo lo que se concita en torno al sector turístico, ¿qué tenemos que hacer en digitalización? Es importante, ya somos conscientes, pero ¿qué es lo que hay que, en qué cuestiones hay que profundizar? Decía Colomer, pues a lo mejor hay que enseñarle más elementos, ya que mira el teléfono para decidir no solo el viaje, sino dentro del viaje ya ha elegido la oferta local o la oferta comarcal o la oferta autonómica, pues ¿qué es lo que hay que hacer ahí en digitalización? ¿Hacia dónde tenemos que llegar? Sería la siguiente pregunta que quiero abordar que quiero plantear a nuestros ponentes. Señor Colomer. Mira, Julio, la primera cuestión, redundar en el leitmotiv de la convocatoria que tú hace unos instantes también señalabas, lo de climas por el cambio. Ese juego de palabras, ¿no?, del cambio climático, pero climas como crear la atmósfera, como crear... Hay un sociólogo, creo que era Richard Florida, que hablaba de los entornos de reputación, climas, ¿no?, de reputación. Él hablaba de las 3 T's, tecnología, talento y tolerancia, es decir, crear ese intangible, ¿no?, cultural. Aranguren decía que la mejor revolución no era política, era moral, o sea, era educacional.
era de asumir, de interiorizar, tal vez de tatuarnos en la frente de que no hay plan B y que no hay otro camino, ¿no? Que cambiar la sala de máquinas del modelo de gobernanza hacia la inteligencia turística, pero no una inteligencia de acumular datos por acumularlos, ¿no? Sino necesitamos también hacer. La pandemia nos ha enseñado a que no teníamos estructuras de gestión de datos que hicieran el balance adecuado, ¿no? Entre, por ejemplo, para afrontar la pandemia, ¿por qué fracasó Radar COVID? ¿Y por qué frivolizamos tanto a la hora de no medir nada y no pensarnos nada cuando entregamos el alma al diablo cada vez que damos un me gusta y las grandes tecnológicas saben más de tu vida que tú? ¿No? El otro día leía que cada 7 o 10 me gustas hay un algoritmo, hay una aplicación informática que sabe tanto de ti como tu compañero de trabajo. Cada 100 como tu amigo y cada 300 como tu cónyuge, tu pareja o quien fuere, ¿no? Da miedo eso. Da miedo, da cierto miedo, ¿no? Entonces, estamos en ese momento. Valdano, perdonen que vaya metáforas o alusiones al mundo deportivo, pero la vida es fútbol, dice Víctor Coopers muchas veces, ¿no? Pero Valdano, en uno de sus deliciosos libros, cuenta que tenía un entrenador en el Madrid que estaba constantemente apuntando número de faltas, fueras de juego, recuperaciones, balones perdidos. Y le dijo, mister, ¿y usted por qué toma tantos datos? Bueno, manuales, no lo sé, pero el día que lo sepa será la bomba, ¿no? Estaré el primero en la lista, ¿no? Por lo que decía Dolores, ¿no? Porque necesitamos saber, porque a un robot, a un chatbot, a un algoritmo determinado, yo lo cuento varias veces y quiero insistir, le va a suceder otro más sofisticado que hará que caduque el anterior. Lo importante es la inteligencia, lo importante es la gobernanza, lo importante son los valores, que son los que realmente... Por eso nuestra ley de turismo, ocio y hospitalidad viene cargada de código ético. Por eso es muy importante saber qué modelo de destino turístico y qué queremos ser de mayores, ¿no? Por eso no es tan importante el número, contar cabezas. Esos datos no nos interesan. Yo soy hijo de un comerciante de Benicàssim y sé perfectamente desde pequeñito que no era tan importante la gente que entraba y que nos decía, es que no sé dónde es más barato. No es tan importante la gente que entra, la gente que nos viene, sino lo que dejan. La riqueza, el respeto, la riqueza real, el reparto de las rentas, la capacidad de gasto, el respeto hacia nuestros productos, que no solo seamos sol y playa. Por ejemplo, Cullera es magnífico cuando en los últimos meses nos hemos frecuentado, visitado para complementar esto con la ópera, con la cultura, con la diversificación. Es muy importante que los últimos datos que tenemos, señalan que esta comunidad cada vez inspira más el viaje cultural, ya no te digo el gastronómico, donde también tu grupo está tan implicado, etcétera. Y es muy importante saber qué queremos ser de mayores y volcarnos de ahí con las renuncias que en el viaje tengamos que hacer, porque nos interesará más la rentabilidad, la desestacionalización, el reparto territorial, la vertebración. Acabo, por ejemplo, ejemplos de digitalización. Sí. Estamos en Eridata, programa europeo vinculado al patrimonio histórico, con Florencia, con Dubrovnik, con la Universidad de Lisboa, una serie de partners públicos y privados. Seguro que Dolores conoce, es especialista en muchos de estos programas, pero que nos permite controlar la capacidad de carga, que es un concepto del siglo XX. Ya en la Declaración de Manila se hablaba de la capacidad de carga de los destinos y todavía estamos aquí dándole vueltas, pero para saber que efectivamente eso puede derivar, si se gestiona bien, en reparto de flujos, porque no vas a ir todos de golpe a ver el Santo Cáliz, el Santo Grial, como la gran joya. Tendrás, mientras tanto, a lo mejor acceder o dar a conocer patrimonios y recursos artístico-culturales, patrimoniales de segundo nivel. No han tenido el sex appeal o el éxito comercial todavía, y puedes aprovechar mientras tanto, ¿no? Y la inteligencia nos permitirá repartir, evitar turismofobias, evitar colapsos, gestionar los flujos.
repartirlos mejor, cuando viene un crucero los jueves, pues que Valencia no se colapse en determinado punto, sino que acceda a otros recursos secundarios de momento, los redescubra callejeando en la ciudad, que es más periférica, que es más extrarradio, pero a lo mejor tiene recursos que a lo mejor levantamos entre todos. Es decir, la inteligencia sí o sí, bien aplicada, sabiendo para qué la quieres usar, es el futuro, ¿no? Y yo creo que en eso nos tenemos que aplicar. Y tenemos un trienio de oro, si vale la expresión, porque a estos valores y a estos principios que ya los teníamos en los últimos, pues no los tenía el gobierno, ¿eh? No se crean que estamos aquí vendiendo nuestro libro. Creo que es una reflexión simultánea que la academia, que los operadores, que las empresas nos hemos ido formulando en estos últimos años, y la tragedia del COVID, que al menos momentáneamente nos ha elevado de jerarquía en la Unión Europea y después ha bajado a la componente 14 en el Gobierno de España y va ramificando por las autonomías, parece que nos ha concedido un estatus donde nos van a llegar inversiones para poder aprovechar y poder transformar. Next Generation no puede ser un barniz, no puede ser una operación de maquillaje. Dentro de 3 años o más 3 seguramente de prórroga, mientras se ejecute esto, la foto que nos quede ha de ser de transformación, y la gran esperanza es que en esa transformación, por eso, climas, ¿no? Esa inspiración, esa concienciación, esa sensibilización del lado de la demanda camine al unísono, ¿no? Porque nos podemos transformar como producto, como oferta, como destino, pero va a ser la demanda, el mercado, quien nos va a convalidar. Y por lo tanto es muy importante que la gente, como decías muy bien al final, nos escoja y nos premie porque lo habremos visto, ¿no? Porque nos habremos transformado. Yo veo ahí la necesidad de sincronizar y sintonizar oferta y demanda. Al final, el mejor de los mercados aspiracionalmente es eso, sincronizar oferta y demanda en un mundo nuevo, ¿no? En un mundo que está en el momento de descuento, estamos ya en las últimas, y que de nosotros va a depender que nuestros hijos puedan seguir hablando de esto. Débora Marí, el secretario autonómico de Turismo, os echa flores a Cullera, porque hacéis los deberes, porque diversificáis, porque no solo Cullera no solo es un destino de sol y playa, sino que ha sabido y está sabiendo reforzar ese destino, su destino, con otras cualidades. ¿Qué papel juega la digitalización? Tenemos como 2 referencias. Por un lado, la sostenibilidad y más concretamente la descarbonización como objetivos, digamos, ambientales de primer nivel. ¿Qué papel juega o qué papel puede jugar o debe jugar la digitalización en estos objetivos, Débora? Pues, ¿qué partido le sacáis en Cullera a la digitalización? ¿Qué estáis haciendo para aprovechar ese recurso? En la línea de lo que está comentando el secretario autonómico, no podemos hablar de sostenibilidad, no podemos tener un plan director de destino turístico inteligente, no podemos tener un plan de sostenibilidad turística si no hablamos de digitalización. Digitalización, sostenibilidad, inteligencia van de la mano, descarbonización, son conceptos que van todos de la mano y hacia un mismo camino. Lo que tenemos que tener claro es que cualquier proceso de transformación, cualquier proceso de crecimiento o de cambio requiere de un proceso de adaptación. Y precisamente dentro de esos procesos de adaptación hacia ese destino sostenible, hacia la Smart City que deseamos llegar en Cullera con todas estas acciones y estas líneas de actuación que llevamos a cabo en la pro de la sostenibilidad, sin duda alguna van a llevar a unos resultados que es necesario medirlos, es necesario medir cuál es el impacto de cada una de estas acciones. Y precisamente la digitalización de las ciudades turísticas, en este caso de Cullera, es clave porque
Como he dicho anteriormente, en cualquier ciudad turística, durante periodos determinados, se conjugan una gran concentración de personas con nuestros recursos que son limitados. Y precisamente la digitalización es esa herramienta necesaria para poder medir, para poder evaluar y para poder después tomar decisiones dentro de la gestión, en este caso por parte de las instituciones públicas, y llevar a cabo una gestión que sea inteligente, una gestión que sea responsable y que sea eficaz y transparente. En definitiva, al final el turista cada vez está más digitalizado y el turista cada vez está más consciente, cada vez es más consciente de la importancia que tiene la sostenibilidad y no busca provocar un impacto negativo en el entorno en el que se mueve. Por ello, no es de extrañar que cada vez más valores como poner en valor o proteger o preservar nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio gastronómico, sean factores a tener en cuenta por parte de los turistas a la hora de elegir su lugar idóneo para las vacaciones. Por ello, desde el Ayuntamiento de Cullera, efectivamente, y más después de la situación que hemos atravesado, en la que la gente lo que necesita ahora mismo es respirar, es poder volver a conectar con el entorno, poder volver a conectar con los amigos, poder volver a conectar con la familia y, en definitiva, poder vivir experiencias que les hagan sentir bien y que les reconforten. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Cullera, trabajamos en la consolidación, la creación de nuevos productos turísticos que precisamente lo que queremos dar al visitante, al turista y también a los ciudadanos y las ciudadanas son experiencias que sean únicas, que sean diferenciadas, pero siempre desde el respeto al medio ambiente y siempre desde el respeto hacia lo que consideramos como nuestro valor añadido y que pretendemos preservarlo y conservarlo. Así, como experiencias a destacar están las rutas cicloturísticas. También tenemos rutas por todo el casco antiguo. Hemos sacado este año una ruta nocturna por la montaña de Cullera y todas las actividades deportivas, todas las actividades infantiles y para todos los públicos que llevamos a cabo, con respeto, pues, por supuesto, a nuestro patrimonio y para ofrecer esas experiencias que son únicas y diferenciadas. Aquí en Cullera, desde luego, la playa no se acaba, pero una pregunta por curiosidad. ¿Estamos en condiciones ya de poder, si no tenemos la suerte de tener un apartamento en primera línea de playa, estamos en segunda o en tercera línea, ¿estamos en condiciones de conocer en nuestro teléfono móvil el aforo de la playa? Saber si está ocupada, si tiene en un momento punta, si tiene una ocupación que puede convertirse, que nos puede aconsejar a lo mejor buscar otro momento del día para ir a la playa. Sí, mira, justo mi compañero Juan Vicente Arbengot, que es concejal de Transición Ecológica, está comentando, estamos en ello. ¿Por qué? Porque sí esto no estaba preparado, ¿eh? No, sí que es cierto que dentro de nuestro plan de sostenibilidad turística, que proviene de los fondos Next Generation, tenemos contempladas 4 líneas de actuación y dentro de estas líneas de actuación una de ellas es precisamente controlar la afluencia de nuestras playas. Por lo tanto, dentro de la próxima anualidad llevaremos a cabo esta acción determinada. Bueno saberlo, seguro que es una actividad pionera. Bien, pues es el momento, hablábamos de digitalización, hablamos de datos. Dolores Ordóñez, el peso de la digitalización, como adelantabas ya en tu primera intervención y han comentado nuestros anteriores ponentes, nuestros otros ponentes, se intuye cada vez más importante. Eres la vicepresidenta de un espacio, de un proyecto con aval europeo que pone en valor compartir esos datos para tomar decisiones. Los datos no son nada, como decía el señor Colomer, no son nada por sí mismos. Hay que aplicarles inteligencia artificial y hay que obtener de ellos las consecuencias, las conclusiones para poder invertir y tomar decisiones. Esa digitalización, ¿qué papel ha de jugar? ¿Qué papel está jugando y ha de jugar en la descarbonización y en la obtención de esa sostenibilidad ansiada? Por una parte, el tener esos datos, lo importante es saber dónde están esos datos, de quién son esos datos, ¿no? Estamos hablando de la economía del dato, pero también estamos hablando de la soberanía del dato. Y antes se ha mencionado también esas grandes plataformas internacionales que, bueno, pues que tienen todos los datos que nos afectan en nuestro día a día. ¿Qué hizo Europa?
Europa empezó a darse cuenta de que los datos estaban escapando de lo que eran las fronteras europeas y que además estaban generando modelos de negocio gracias a los datos de los europeos. Hace 5 años empezó una iniciativa que se llama GaiaX y hace apenas un año en España empezamos con el Hub Nacional de GaiaX, donde realmente vamos a empezar a trabajar sobre esa soberanía del dato. Esta iniciativa está totalmente tutelada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, donde empresas públicas y privadas y entidades del sector de la investigación y universidades estamos trabajando para ver cómo poder sacar ese mayor provecho a los datos. Primero, cuando hablamos del sector turístico, porque es uno de los verticales donde estamos trabajando dentro del Hub Nacional de GaiaX, es quién tiene esos datos. Cuando bajamos al sector turístico estamos viendo que un 85% en España de las empresas del sector turístico son pymes. Las pymes tienen un gran reto sobre la digitalización. Entonces tenemos que empezar a ver cómo podemos ayudar a las pequeñas y medianas empresas a digitalizarse. Ese es un gran reto que tenemos. ¿Por qué? Porque al final son las que tienen el último contacto con el turista. Una parte fundamental de la experiencia turística está relacionada con las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, si todo el itinerario turístico, desde que hemos reservado el hotel, el avión, el transfer que nos lleva, pero luego llegamos al destino y no tenemos un contacto para reservar una excursión y somos un turista digital, porque ahora ya estamos en la época de turistas digitales y ya no queremos un mapa y ya no queremos ir a que el recepcionista del hotel nos aconseje cuál es el mejor restaurante, sino que utilizamos las apps, ¿cómo el destino va a responder a ese turista digital? Van a convivir ambos. En estos momentos estamos encontrando que todavía hay gente que viene al hotel y prefiere la recomendación del recepcionista para que le diga a qué restaurante tengo que ir a cenar hoy, en base a lo mejor a su conocimiento, experiencia, y porque realmente quiere una experiencia que a lo mejor disfrutan más los locales, ¿no? No quiero ir a un sitio turístico, sino quiero ir al sitio donde van todos los de aquí, ¿no? Y esa recomendación va a ser muy difícil que te la haga actualmente un chatbot o que te lo haga cualquier plataforma de estas nuevas que tenemos, porque realmente están basadas en recomendaciones pues precisamente de turistas, o tenemos también todos los intereses económicos que están detrás y sabemos cómo se mueven, ¿no? Entonces realmente tenemos que, como destino, hacer una gran apuesta. Y estamos viendo que los destinos cada vez más están generando esas aplicaciones, ¿no? Esas apps de destino, ¿no? Porque uno de los problemas que nos estamos encontrando en el destino, somos un turista, llegamos, ¿qué app bajamos? ¿Qué app nos vamos a descargar? Y también tenemos que tener en cuenta, y aquí estáis en una comunidad muy grande, que los turistas no entienden de fronteras. Ellos a lo mejor están en Castellón y dan un salto y se encuentran en Cataluña. Y a ellos esa frontera les ha dado exactamente igual y quieren seguir manteniendo. Entonces, esa compartición de datos va a ser un elemento fundamental. Por una parte, las administraciones públicas. Las administraciones públicas están haciendo un gran esfuerzo en todo lo que es Open Data. Tener unos portales abiertos donde están gestionando diferentes tipos de datos, generalmente datos públicos, de transporte, de consumo, de generación de residuos, a lo mejor también de consumos de agua, etcétera, etcétera, que pueden poner en un portal, y a partir de esos datos públicos, incluso las empresas privadas están desarrollando nuevos modelos de negocio. De hecho, tenemos muchas startups que se están desarrollando gracias al acceso a esos datos. Pero luego tenemos otra compartición de datos que se basa más en qué servicios nuevos pueden desarrollarse por parte de las empresas del sector turístico. Y ahí vamos a ver que nos vamos a encontrar con grandes retos, ¿no? Primero, el tema de la competitividad. Yo a lo mejor no quiero estar en el mismo espacio donde haya dos cadenas hoteleras que al final están compitiendo, o no quiero estar donde estén dos rentacars, o no quiero estar donde estén dos restaurantes. Entonces, ¿cuál es la gobernanza del dato? ¿Qué datos vamos a compartir? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Para qué? ¿Con quién? Estas preguntas que no nos hacemos cuando damos el clic a me gusta o aceptamos todo, eso ahora mismo lo estamos definiendo, y la ética es fundamental. De hecho, existe ya un código ético en la inteligencia artificial, porque cómo vamos a hacer, estamos entrenando todos los algoritmos, pero ¿quién los está entrenando? Al final están entrenando humanos. ¿Cuál es el sesgo que puede tener esa persona que está entrenando esos algoritmos? Y esos algoritmos van a decidir también nuestros comportamientos y van a decidir también cómo nos van a afectar diferentes experiencias, ¿no? Entonces, la tecnología ha llegado antes que la legislación, que la regulación. Y eso siempre va a ir mucho más avanzado. Pero tenemos que ir dando pasos. Y esos pasos van a avanzar mucho más rápido si todos trabajamos conjuntamente. Si las grandes empresas, con las micropymes, con las pymes, con las startups, con el sector público, empiezan a colaborar conjuntamente. Los espacios de datos son una nueva tendencia. La Secretaría de Estado de Digitalización dispone de los fondos Next Generation de 500 millones de euros para invertir en espacios de datos. 100
para el sector del turismo. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer que este hotel, este restaurante, los que llevan las concesiones de playas, trabajen conjuntamente para que sepan que este señor quiere reservar aquí, si tiene sitio o no tiene sitio, y que todo sea en lo que se llama ahora en inglés, pero sin fricciones, ¿no? Que sea todo ágil, que sea todo fácil, que una misma aplicación, que tengamos los datos compartidos para que esa persona disfrute de una gran experiencia turística y cuando llegue aquí tenga la mesa reservada delante del mar y que sepan que esa persona además es alérgico y que además si tiene algún problema con la alergia esté conectado con el servicio sanitario de aquí, porque vamos... Entonces, todo ese intercambio de datos, que no nos tenemos que olvidar que estamos hablando de turismo, estamos hablando de personas y, por lo tanto, los datos en el sector turístico, al contrario de lo que pasa con la industria 4.0, son datos personales y, por lo tanto, necesitan un tratamiento especial. Tenemos la Ley de Protección de Datos, pero luego también está la parte ética, ¿no? De cuál es el tratamiento que le vamos a dar a esos datos una vez los hayamos usado. La tecnología está, ¿no? De hecho, tenemos ya los conectores de los datos, sabemos los formatos en los datos, cómo tienen que compartirse. Internamente las empresas tienen que ordenar sus datos, ¿no? Estamos ordenando nuestra casa para ver qué datos tenemos, qué formatos de datos tenemos y cómo nos vamos a conectar. Pero luego está esa parte del modelo de negocio, está esa parte de la ética y está la parte del destino. En mi destino, ¿qué quiero yo que pase en mi destino? Y el destino es el conjunto de personas y empresas, entidades que forman parte del mismo. ¿Cuál es ese destino que quiero yo para mañana, para mis próximas generaciones? ¿Y cómo lo voy a ligar a otras experiencias que sucedan? Porque a lo mejor mucha gente viene aquí y piensa que solamente hay playas. Desconoce toda esa oferta gastronómica, cultural, de deportes que puede haber aquí. ¿Cómo lo vamos a sensibilizar? Y eso lo tenemos a golpe de móvil, pero tenemos que ordenarlo correctamente, porque tampoco podemos volver loco al turista. Cuando llegamos a un destino y que tenga 500 apps, ¿cuál se va a descargar? La que esté en su idioma. A lo mejor esa está totalmente sesgada. ¿Cómo podemos hacer que ese turista sepa que está en la Comunidad Valenciana? La Comunidad Valenciana, que además yo creo que sois bastante pioneros, ¿no? Porque habéis empezado con vuestra red propia de destinos turísticos inteligentes. ¿Por qué? Porque el pequeño destino turístico no va a ser capaz de avanzar tan rápido como lo puede hacer pues una Valencia, una Barcelona, un Madrid, ¿no? Realmente hay que ayudarles, ¿no? En todo ese proceso. Y como hay que ayudar a los destinos, a los grandes y a los pequeños, hay que ayudar a las empresas, a las grandes y a las pequeñas. Y sobre todo a las pequeñas, ¿no? Sobre todo en un sector como es el turístico, donde el 85% son pymes. Madre mía, escuchando a Dolores Ordóñez, tomamos conciencia de lo muchísimo que queda por hacer, ¿no? Porque hablábamos de la importancia de los datos, pero también alguien ha señalado el concepto de la soberanía del dato. Quien tiene los datos no los suelta con facilidad. Los datos son poder, muchas veces son dinero y eso, en fin, compartir los datos, desde luego es un reto, pero es también una dificultad. Laura Gascón nos hablaba en su primera intervención de la importancia de la digitalización para optimizar como operador ambiental en una ciudad turística como es esta, como es Cullera. La importancia de la digitalización para vosotros es absoluta, entiendo, para la gestión diaria, para gestionar unas puntas, no sé, por ejemplo, pues aquí en verano, cuando se meten miles y miles y decenas de miles de personas, que son muchísimas más que hay en invierno, pues yo me imagino que para abordar, para prestar servicios de calidad y de garantía con esas puntas, esas oscilaciones tan grandes de población, la digitalización es una pieza fundamental, una herramienta Efectivamente, básica. Es una herramienta básica. La digitalización va vinculada a una gestión eficiente y la gestión eficiente es sinónimo de una gestión sostenible. Por tanto, indiscutiblemente, creo que nadie puede dudar que la gestión que llevamos nosotros a cabo tiene que estar totalmente digitalizada. La digitalización, vamos a ver, en Cullera, por ejemplo, que es un municipio turístico, las redes físicamente son estables, ¿no? Son las mismas todo el año. Sin embargo, la demanda varía y además varía en un espacio muy corto de tiempo. Y además suele venir vinculado estos efectos con zonas con estrés hídrico, donde además tienes que estar preocupado por las fuentes de suministro y preservar ese recurso para evitar problemas en el futuro y que se pueda seguir suministrando a los turistas, a los ciudadanos que hay ahora y a los que vendrán en el futuro. Entonces, esta gestión eficiente viene vinculada a la digitalización. ¿Por qué? Por los datos, ¿no? Precisamente. Esta digitalización nos permite conocer qué es lo que está pasando en cada momento en la red. Conocemos cuál es la demanda, conocemos cuáles son las presiones, conocemos el nivel de los depósitos. Tenemos que estar preparados para saber si el depósito está lo suficientemente lleno para abastecer a la población que vamos a tener en ese momento. Y esto pues viene vinculado a la obtención de datos de las redes, ¿no? Estar auscultando continuamente la red. Tenemos históricos pues desde hace muchos años y podemos prever aproximadamente pues cuándo se van a
a producir esas puntas, cuáles son las curvas de modulación de consumo de nuestros clientes y vemos, pues bueno, cuándo va a llegar el momento punta y tenemos que tener todo el sistema preparado, porque mantenido está todo el año, ¿no? Todo el año necesitamos tener la red mantenida y en perfectas condiciones, pero tenemos que tener claro cuándo va a ser el momento en el que necesitamos ponerla al 200%, ¿no? Como decías, la población punta puede generarte un suministro pues duplicado o triplicado respecto a la época de invierno. Con lo cual, yo creo que la digitalización nos aporta ventajas, yo diría que en tres pilares, en lo que es la gestión de la demanda, en lo que es la gestión del propio recurso y en nuestra relación también con el cliente. En la gestión de la demanda, por lo que he comentado, los datos nos permiten ver cuándo se van a producir esos picos de consumo. Estamos preparados. Sabemos también a través de la telelectura, otro elemento imprescindible en la digitalización. La telelectura nos permite conocer cuál es el consumo de los clientes y, por otro lado, le aporta enormes ventajas al cliente porque, acostumbrados a tener a lo mejor tu lectura cada trimestre o cada bimestre, pues puedes tener información sobre tu consumo diariamente y eso a lo mejor te puede permitir ver si está ocurriendo algo en tu propia instalación que te haga saltar la alarma. Oye, estoy perdiendo agua en algún elemento, ¿no? Esto no lo puedo permitir, especialmente en ciudades turísticas, que a lo mejor hay viviendas que están desocupadas durante unos cuantos meses y te puede permitir pues generar alguna alerta para estar atento a ver si ha ocurrido algo con tu instalación. Bueno, la telelectura es uno de los principales elementos de digitalización. Aquí en Cullera ya tenemos un 40% de la red de contadores instalado en telelectura y abastecemos con esos contadores al 60% de la población, con lo cual, bueno, es un nivel bastante avanzado. Estos datos nos permiten, como decía, prever cuándo vamos a tener esos momentos de consumo punta y estar preparados para satisfacer las necesidades del cliente, principalmente. Por otro lado, también nos permite la digitalización gestionar adecuadamente el recurso, o sea, desde la óptica de preservar el recurso lo máximo posible. Tenemos sistemas digitalizados de búsqueda de fugas, control continuo de las presiones. Tenemos un telemando que nos permite también conocer en todo momento cuál es el estado y actuar sobre la propia red. Todo esto nos va a permitir minimizar las pérdidas. Queremos abastecer a la máxima población con el mínimo recurso utilizado. Y esto es también uno de nuestros objetivos prioritarios. Disponemos también de sistemas de riego inteligente. También a lo largo de este ejercicio probablemente pues se pueda instalar aquí en Cullera sistemas de redes de riego inteligente que van también vinculadas al plan de sostenibilidad turístico y van enmarcados en estos fondos Next Generation que comentaba Débora. Todos esos son herramientas que nos permiten favorecer esa gestión eficiente y optimizar el uso del recurso. Y, por último, otro pilar que creo que es muy importante es nuestra relación con el cliente, ¿no? También se ha digitalizado. Esto ya no va directamente vinculado a la gestión del recurso en sí ni de la demanda, pero sí en nuestra relación con el cliente. Ha evolucionado de una manera natural, ¿no? Por todo el contexto que vivimos, tenía que evolucionar a la digitalización, pero es cierto que la pandemia pues, nos ha ayudado a impulsarlo de una manera más rápida. Nuestra relación con el cliente ahora pues, ofrece numerosos canales que hace unos años pues a lo mejor no disponíamos. Tenemos oficina virtual, atenciones telefónicas, citas previas telefónicas, un chat, atendemos por WhatsApp, todos los canales que te puedas imaginar. Y eso que permite, bueno, pues al cliente creo que le da unas enormes facilidades para gestionar cualquier tema que tenga que gestionar con su servicio de agua. Y además de optimizarles el tiempo, también tiene su vertiente sostenible, ¿no? Evita desplazamientos, que a veces que no nos damos cuenta y estamos haciendo con un clic, ¿no? Haciendo una gestión con él a través del ordenador o de WhatsApp y hemos resuelto una gestión sin necesidad de desplazarnos, emplear nuestro tiempo y además pues evitar esas emisiones de CO2 que al final todo contribuye a la descarbonización, ¿no? Yo creo que todas las acciones al final, sin darnos cuenta, todas están vinculadas a la descarbonización, unas influirán en mayor o menor medida, pero todas, si nos paramos a pensarlo, todos nuestros actos, ¿no? Tienen esa consecuencia y esa huella en el impacto climático. Y bueno, en cuanto a digitalización, pues numerosas otras actividades, pues como el control de los consumos energéticos también es importantísimo, saber el consumo energético y optimizar pues, los puntos de bombeo en nuestro caso, ¿no? Reducir el consumo energético. Instalación de placas solares, aquí tenemos en Cullera también un prototipo hecho de instalación de placas solares para un bombeo y hemos visto en este último año que hemos reducido el consumo en un 45%. Bueno, pues esto hay que extrapolarlo, estas soluciones hay que extrapolarlos y todas vienen de la mano de la digitalización, con lo cual efectivamente es básica, tenemos que seguir creciendo en digitalización.
Creo que los fondos europeos nos pueden ayudar muchísimo. De hecho, una de las líneas de trabajo es digitalización del sector del agua, en la que ya estamos trabajando para ver cuáles son las oportunidades que se nos van a brindar para digitalizar este sector y que tenemos que aprovecharla, como bien decía Francesc Colomer, pues al máximo, ¿no? Que no se quede en una capa superficial y que suponga realmente una transformación que nos permita ver que nuestros servicios han evolucionado y todo pasa indiscutiblemente por una digitalización. Perfecto. Nos hemos comido casi todo el tiempo en hablar de lo que tenemos que hacer y nos gustaría que, de modo telegráfico, aunque sea, porque hablaba el señor Colomer de renuncias. Estamos hablando de climas para el cambio. El cambio, decía Colomer, implica renuncias. Brevísimamente y telegráficamente quiero que cada uno de los ponentes hable a qué tenemos que renunciar para conseguir los objetivos y el camino que hemos trazado en las primeras intervenciones de este encuentro. Francesc Colomer, ¿a qué tenemos que renunciar, lógicamente, el sector turístico para conseguir esos objetivos de línea? Sé que la pregunta es extensa, pero necesito condensación. Los técnicos me están mirando ya. Pues rápido, es el momento de terminar. Pues a salir de la zona de confort, ¿no? La primera gran muralla a derribar es mental, y sumas individuos y te da la sociedad. Es el entender que, lo he dicho, mira, antes creo que de alguna manera, a contar cabezas, ¿no? Y a tener un criterio estrictamente cuantitativo. Cuando ella hablaba de la aportación de la inteligencia, de la innovación en el tema del agua, que la gestión del agua ha sido uno de los grandes estigmas que ha permitido históricamente o que nos ha llevado a una mala reputación de las ciudades turísticas, ¿no? La ciudad turística inteligente, la parte que corresponde a la gestión hídrica, fíjate la cantidad de derivadas y de esperanzas que nos ha suministrado hace unos instantes, ¿no? Pues así todo, ¿no? Y ayer leía y acabo una recomendación de una universidad americana. Decía que había que comenzar a vincular las políticas de lucha contra la ansiedad, la depresión. 250 millones de personas en el mundo sufren depresión, ¿no? La pospandemia habrá que ver lo que nos deja, ¿no? Y vincular el turismo, o sea, la Smart City evolucionada es la ciudad turística inteligente que le aporta ese plus para combatir. Y el estudio norteamericano decía que incorporar el turismo a las estrategias de salud pública, porque a diferencia de otras Smart City, la ciudad turística inteligente es aquella pensada para que la felicidad, la terapia, la cura del alma, la cura de las enfermedades emocionales, que son el 80% de las causas de las visitas a la atención primaria. Estos son datos, pero juntemos el puzzle, ¿vale? Nos lo puede aportar el turismo, ¿no? Que yo siempre digo es ese punto de intersección entre el PIB y el FIP, que tú sabes que es el festival de mi pueblo, o la felicidad interior bruta, el FIP, ¿no? Como el reino de Bután, que dicen que ha situado como la gran métrica. Es decir, ¿a qué renunciamos? Simplemente a contar, a la mirada superficial de la vida, ¿no? A escarbar un poco más y darnos cuenta de que el turismo es parte de la respuesta. Débora, aquí hay que renunciar. Como he dicho antes, creo que los cambios y que las transformaciones siempre llevan un proceso continuo de adaptación que a medida que va pasando todos cuando vemos que es positivo, pues lo agradecemos y consideramos que al final es una necesidad. No obstante, yo creo que no se trata de una renuncia como tal, sino más bien de aprender del pasado para trabajar en el presente y asegurar el futuro. Perfecto. Dolores Ordóñez. Yo creo que como renuncia, si tiene que haber alguna renuncia, es a la resistencia al cambio y a aceptar las decisiones valientes, ¿no? Estamos en ese proceso de transformación, de cambio, donde realmente la tecnología está ahí para marcar esa diferencia del futuro que queremos. Y realmente tenemos que ser generosos aceptando que la tecnología, esos datos que tenemos, nos pueden ayudar a tener un destino mejor. Laura. Pues yo creo que hay que renunciar. Lo único a lo que podemos renunciar nosotros es a no actuar, ¿no? Tenemos la obligación moral de actuar, de implantar soluciones innovadoras, de ser mucho más eficientes, de aportar cualquier tipo de solución que veamos que va a combatir este cambio climático que estamos viendo que ha llegado, y esa es la única renuncia que podemos hacer, a no actuar.
Muy bien, pues con esta renuncia a no actuar y una invitación a actuar, a no contar, a ser valientes en el cambio, a ser decididos y a no tener miedo, no tener resistencia al cambio. Vamos a cerrar este encuentro. Queremos darle las gracias a nuestros 4 estupendos ponentes, a este maravilloso espacio, este hotel que nos acoge, este Hotel Sicania que nos ha acogido junto a la playa. Aquí la gente está bañándose con naturalidad al lado y nos da una envidia que para qué. Aquí todos están arreglados. Y al público, tanto el que nos ha seguido, el que nos sigue aquí, nos ha seguido en esta terraza fantástica, como a las personas que nos siguen, nos han seguido en este encuentro en la transmisión en streaming. Muchas gracias. En nombre de Levante, en nombre de Aguas de Cullera, en nombre de Hidracua, seguiremos con nuestros eventos, invitando a esos climas para el cambio sobre los que hay que concienciar. Muchas gracias y buenas tardes.